Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver un vídeo totalmente nuevo, un vídeo totalmente distinto a lo que hemos visto hasta ahora en el canal, ¿vale? Como he comentado en estos 6 años, ¿vale? En ciertos momentos del canal, pues he comentado cosas sobre la mancha que tengo yo, ¿vale? Habrá gente que no los haya dado cuenta porque esté pendiente de la pantalla o muchas veces la cámara no percibe esto, ¿vale? Pero yo creo que ahora que estamos el tema es este, yo creo que sí puede ser que os enfoquéis un poquito más. Entonces, esta mancha es un angioma, es el nombre médico, ¿vale? El nombre común, a lo mejor tiene un nombre un poquito más correcto, pero es angioma, como se le llama. Hay gente que le dicen antojo, bueno, en fin, hay muchísimos nombres. Y yo nací con toda la cara roja, ¿vale? Y esto para aquel que no lo sepa, ¿vale? Es como un cardenal, pero entre la piel y la carne, ¿vale? El cardenal ya sabéis que es sangre agolpada, ¿vale? Que se os quita en el momento, bueno, en el momento cuando pasa X tiempo, pero esto no, esto se queda ahí permanente. Lo que pasa que esta parte, ¿vale? De la frente, de esta parte del labio y tal, ¿vale? Todo esto se ha ido quitando, ¿vale? Al cabo de los años. A lo mejor con 5 o 6 años esto prácticamente no lo tenía. Esto fue demasiado rápido, pero esto se quedaba ahí, ¿vale? Entonces, yo iba al colegio, iba a la calle y sin problema, ¿vale? Entonces, un día tendría yo como 11 años, 10 u 11 años. Vamos, la fecha exacta, el año exacto era el 2014, 2013-2014, ¿vale? Llevaba ahí en ese periodo de año, llevaba ya muchas mañanas que me levantaba con esta parte hinchada, ¿vale? Hinchada hasta tal punto de que me lloraba el ojo, ¿vale? Y no eran lagrimitas, eran ya lagrimones. Pero yo no le echaba cuenta, yo sí es cierto que notaba ciertas cosas, pero no le echaba, no le prestaba cierta atención. Y un día mi madre me vio, ¿vale? Y se dio cuenta, ¿vale? Y, y me dijo, mira que tienes el ojo hinchado, total, ¿no? Que me lo comentó. Lo miré, me miré en el espejo y no le noté, ¿verdad? No sabía diferenciarlo, pero una madre como es, pues sí sabe ver los defectos, ¿no? No defectos, eh, rollo, quiero que sea rubio y no es rubio, es moreno. No, estoy hablando de defectos que no deben de estar ahí, ¿vale? Como por ejemplo, es la cara hinchada, o si por ejemplo yo tengo un flemón, pues me lo notaría, ¿vale? Entonces, fuimos al médico y me comentó que este tipo de angioma, ¿vale? Cuando pasara un tiempo, podría ser perjudicial, ¿vale? Se me podría meter por la parte del cerebro, bueno, en fin, se metería por dentro de la cara, ¿vale? Y podría tener secuelas ya un poco más graves. Ahora mismo no afecta, pero cuando pasa un tiempo sí. De hecho, cuando yo me corto el pelo, sobre todo por esta zona, se me va para arriba y se nota un poquito, ¿vale? ¿Vale? Entonces, em, nos comentó entonces el médico que estaban empezando a hacer en aquel entonces operaciones estéticas en el sentido de que se cataloga así, ¿vale? Ese tipo de tratamiento lo meten en la rama de operaciones estéticas. De hecho, en el informe que me dan a mí en el hospital, pues, de hecho me ingresan, ¿vale? Y me dan el alta en el día. Pero me pone como operación estética, no sé qué historia, ¿vale? Pues bueno, pues me comentó que estaban haciendo esos tipos de tratamientos como operaciones estéticas que por láser, ¿vale? Pues te lo quitaban. Y lo que hacían es ya sabéis que el láser es un haz de luz, ¿vale? Que te quema, ¿vale? Que te quema. Entonces lo que hace es que te provoca una quemadura, ¿vale? Pero a ver cómo lo explico yo. El láser, según la fuerza que tenga, ¿vale? Penetra más y quema lo que es el color rojo, ¿vale? Y luego la quemadura, obviamente, pues te lo deja en la carne. Que yo os digo que esto está entre la piel y la carne, pero le afecta, ¿vale? Por eso se quema. Y se te queda aquí todo esto negro. Y cuando ya pasa ya un tiempo, se seca, ¿vale? Salen las postillas, bueno, en fin, como cualquier quemadura que suframos nosotros, ¿no? De hecho, yo me tengo que poner una crema por las noches para que vaya cicatrizando, echar como un líquido,
¿vale? Que ahora mismo no recuerdo su nombre, que es para desinfectar, etcétera. Como si fuese alcohol, sin serlo, porque si fuese alcohol se me pondría la cara y estaría chillando por todos lados. Estaría chillando por todos lados. Entonces, claro, con esa edad es lógico que uno, al tener eso así tan negro, tenga ciertos complejos. Pero yo la verdad no iba a clase en el sentido de que eso no es una quemadura convencional, es decir, eso es mucho más profundo, es una herida ya bastante grande y yo tan chico pues no iba a la calle por el simple hecho de que no se me vaya a infectar, ¿vale? Porque fijaos eso, tan grande, pues y además en la cara la que se puede formar. La que se puede formar. Entonces, yo me quedaba en casa, eso, según lo que me den, porque hay a veces que te dan como una línea, ¿vale? Y se te hincha, porque han profundizado más, perdón. Y otras veces pues te dan todo el cachete y no se hincha, pero la herida está ahí. Pues entonces, según lo que me den, pues tarda más o tarda menos, pero una media de 2 semanas. Entonces yo he estado como semana y media o 2 en mi casa para evitar eso, porque me tengo que echar crema, bueno, en fin, muchísimas cosas. Entonces, bueno, ya cuando yo iba a clase ya no estaba tan reciente, pero sí se podía apreciar algo, pero no era tan bestia como en los inicios. Entonces, bueno, en los primeros momentos, ¿vale? Y es cierto que donde yo estaba estudiando ahí no eran personas, eran animales, ¿vale? Y no en el sentido ni figurado, ni literal, ni nada. Eran animales, básicamente. Bestias. Y aún así yo iba. Me daba igual. Que luego te afecte en tu casa, donde sea, vale. Pero yo la verdad, todo lo que digo es desde mis humildes comentarios, opiniones, puntos de vista, etcétera, ¿eh? Que no es para decir aquí estoy yo, ni de ir de pedante, ni nada, ¿vale? Que es todo humilde, ¿vale? Entonces, yo, de cara a la gente, soy una piedra, ¿vale? Pero luego no. Bueno, según el tema, a lo mejor voy a mi casa y me da igual. Pero, a ver, pero a mí lo que pasa que estos temas a lo mejor puede ser que te afecte con esa edad. Y eso que era al principio, puede ser. Pero que si luego yo un día no hacía los ejercicios, o yo qué sé, o has sido un poquito más travieso en clase, y luego te dicen, pues voy a llamar a tus padres o voy a ponerte una notita en la agenda para que lo vean. O a lo mejor me afectaba eso más que cualquier comentario con la cara. Es curioso, ¿vale? Cómo funciono yo, pero es un tanto interesante, ¿vale? Entonces, luego ya cambié de zona, ya eran personas, no eran animales. Y también el mismo patrón, ¿vale? También a veces coincide que me lo dan en vacaciones. Entonces, bueno, eso también ayuda en el sentido de que te puedes resguardar mucho más. Pero sí a veces he ido yo, hay a veces que ha cicatrizado mucho más rápido que otras, pero sí he ido yo a lo mejor con una postillita o dos y no es nada. Pero sí llama la atención de mucha gente, pero se lo comunicas, se lo dices y tal cual. Siempre está el típico gracioso. Pero vamos, a ver. Luego ya sí he ido, ya cumplí ya mis 18 años, ya también he ido yo a ciertos módulos de FP o bueno, grados medios, como queréis llamarlo, y ahí sí que no ha pasado nada. Yo sí recuerdo, ¿vale? Que al principio pues sí había gente que se quedaban asombrados, pero por el simple hecho de que el trato del día a día, sabe cómo es uno, ¿vale? Y de buena primera te ven con eso, pues alarma. Pero ahí está la educación de no preguntar. A ver, si pregunto no pasa nada, pero el no querer preguntar por si a esa persona le puede sentar mal, ¿vale? Que eso dice mucho de esos tipos de personas que si preguntan, no pasa nada, también según cómo lo pregunte. Pero si tú lo preguntas a lo bruto, eso no quiere decir que seas una mala persona. Que puede sentar mal al que tú le estés preguntando. Bueno, pero si estás decir, bueno, ha sido algo bruto, bueno. Pero no pasa nada. Yo lo he dicho, le digo, mira, pasa esto. Se sorprenden, otros se sorprenden en el sentido de que no sabían que eso se hacía. Otros se sorprenden porque hay gente que conocen que tienen un problema similar y se alegran ver el resultado para comunicárselo a esas personas y ya está, y para adelante.
Pero aún así no quita que yo también había días que no iba por el simple hecho de, ya sabéis, no proteger la quemadura. Pero bueno, hasta ahí todo bien. Ahora, el fin de. El fin de este vídeo no es comentaros esto, ¿vale? Es comentaros el tema del complejo, que para eso es el título seguramente de este vídeo, y el fin, ¿vale? Y la finalidad del mismo, que es hablar de los complejos. Este vídeo se va a hacer en dos partes. No quiere decir que vaya a hacer dos vídeos, sino que en el mismo lo voy a dividir. Es decir, el antes, que es este, y el después, que es el resultado, y os comentaré ya, pues todo, el final, ¿vale? Todo lo que tiene que ver, que está relacionado. Ya sé que este tema es algo serio para algunas personas y para otras personas es algo informativo, etcétera. Pero lo que yo me quiero referir, que sea como se los quiera tomar cada persona, que con el fondo que tenemos detrás no se ve algo serio, se ve algo ya un poco más suave, ¿no? De todas formas, esto tampoco hay que sentirlo mucho, estos tipos de temas, no hay que llevar solo lo personal, ¿vale? Porque si todo el mundo nace rubio con los ojos claros, que es el estereotipo que nos pone, pues seríamos robots. No sé, digo yo, seríamos robots, seríamos todos iguales y no habría gracia, ¿vale? Todo el mundo tiene que tener su aquel, algo que lo diferencie, algo que lo haga único. Porque si todos naciéramos con que pudiéramos levantar 200 kilos de peso, ¿dónde está la gracia? Tiene que haber alguien que levante un poquito más o un poquito menos, en el que pueda levantar esos 200 kilos, le ayude, ¿vale? Le ayude al que levante, por ejemplo, 100 kilos, esa persona se haga de notar, se haga ver lo que es realmente esa persona. Pero si todos somos iguales, eso no es vida. Eso se llama, pues no sé, no encuentro término para eso porque es algo, no sé, no digo irrealista, que al ritmo que vamos puede llegar a pasar. O digo yo que no, pero a ver. Entonces, por una regla de tres, en el siglo XXI que estamos, año 2025, bueno, terminando el 2025, nada más que por esto, yo no podría salir a la calle, yo no podría ir a la playa, ¿vale? No podría hacer esto por el simple hecho de que nos avergonzamos de nosotros mismos. Ya no estamos hablando de que nos avergüence ir a cualquier sitio con X persona porque tiene una tara o un complejo, ¿vale? Estamos hablando de que nos avergonzamos de nosotros mismos. Y vosotros estaréis diciendo, pero yo no tengo ningún complejo, ¿vale? Pero muchos de los que estaréis diciendo eso, luego seguramente que lo veremos, los veremos en centros de bronceado, ¿vale? Obviamente, como su nombre indica, para ponerse moreno. ¿Por qué? Porque tienes complejo de que estás blanco o no tienes el tono de moreno que te gustaría tener porque es el que te venden ellos. Porque si nada de esto existiera, si tú tienes este tono de piel, aunque no se aprecie mucho en la cámara, pues lo tienes. Si eres muy moreno, pues eres muy moreno. Pero como han venido estas mafias, para llamarlo de alguna forma, se aprovechan de esa vulnerabilidad de las personas, pues empiezan a caer, empiezan a caer, empiezan a caer. Y hay mucha gente que los quiere, básicamente, pues para el vicio, ¿vale? En el vicio me refiero el tema de la lujuria, ¿vale? Hay que ser un poquito fino, no hay que ser tampoco tan vasto, ¿vale? Como vemos hoy en la sociedad, que la gente se fija más en ese estilo de vida, que al fin y al cabo es el mal camino, que en estar en el teléfono buscando vocabulario, que seguramente que muchos, yo no hablo de este vídeo, ¿vale? Porque seguramente esos tipos de personas no están viendo este vídeo, ¿vale? Estarán viendo otros vídeos más macabros. Pero seguramente que en mis vídeos yo introduzco mucho las palabras redios. ¿Qué más? Esta antigua también ha habido alguna que otra vez que la hemos visto. En fin, ciertos tipos de palabras clásicas, a veces antiguas, a veces me paso de ambigüedad. Ambigüedad seguramente que haya palabras que no sepan la gente, pero están más preocupados en ver La Isla de las Tentaciones, que se aprende mucho,
en ver Superviviente, Gran Hermano, etcétera, que ahí se aprende mucho, ¿vale? En el TikTok, como veo yo, que ese hombre le pega a la mujer lo consiente, cogen dinero, fama y estás inculcando eso, ¿vale? Y no buscan lo que tienen que buscar. Estos tipos de vídeos, ¿vale? Yo no estoy hablando por el mío, hablo en general, ¿vale? Estos tipos de vídeos porque es el tema. Pero libros, contenido en el teléfono, que es aquí lo tenemos todo, ¿vale? Aquí lo tenemos todo, no solo para jugar, que yo juego, pero también me informo, ¿vale? Veo noticias, que últimamente es de lo que más veo. Veo telediarios, veo cositas, entre otras cosas que también veo contenido de streaming, como por ejemplo, bueno, ciertas plataformas de series, películas, etcétera. ¿Vale? No estoy diciendo 24 horas de información, pero algo de valor. Ciertos valores, ¿no? De vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Entonces yo no podría ponerme de cara a la cámara, porque me avergonzaría de mí mismo. No podría salir a la calle, no podría hacer ciertas cosas. Y entonces ya cuando veamos la segunda parte del vídeo, que a muchos os impactará, y eso que la cámara no lo capta bien, pero yo intentaré poneros una foto aquí para que lo veáis bien, ¿vale? Entonces, con eso, yo tampoco podría hacer eso. La cámara, ponerme con la cámara, porque sería una vergüenza. Sobre todo para evitar los comentarios de que me vayan a decir cualquier cosa y salir impecable. Eso no es vida. Eso no es vida. Te estás, al fin y al cabo, guiando por esas personas que al fin y al cabo son malas. Está llena de oscuridad. Esos de que está en el espejo el tupé, el rímel, el un grano, no salgo. O el maquillaje. Eso no es vida. El que se quede en su casa estudiando y después lo rechace ese grupo amigos, no, de serpientes, que al fin y al cabo son serpientes, ¿vale? Ya después os explicaré qué quiere decir eso. No son de bien, no son de buena ayuda, ¿vale? Porque tú le dices, mira, no voy a salir porque estoy estudiando. Es que si tienes que estudiar, ¿vale? Si tienes que estudiar, ese amigo supuestamente no saldría tampoco. Es relativo, ¿vale? Siempre es todo relativo, porque a lo mejor esa persona necesita estudiar porque no coincide que tenga examen o lo que sea. Pero lo comprendería. Pero que yo lo he visto y he escuchado a gente, ¿vale? Que he escuchado, por ejemplo, a un padre decir, mira, pues mi hijo se ha quedado en casa estudiando y los amigos que tenía los ha perdido porque en el verano dice que se iban a, por ejemplo, a la playa y él se quedó en casa estudiando y dejaron de hablarle. Y el padre le dijo al hijo, pues si han pasado de ti, no son tus amigos, porque si no pasan de ti, son tus amigos, pero al rechazarte por no irte de fiesta, no son tus amigos. A lo que yo voy. Tus amigos son que si tienes un corte en la cara y te queda cicatriz, te va a apoyar. Ese es tu amigo. O tu ser querido, ¿vale? Tú vas a la calle y bueno, por desgracia desgracia o mala suerte, o por lo que sea, o circunstancias, extrañas circunstancias de la vida, has sufrido cierta quemadura, ¿vale? Y te has quemado parte del pelo, que seguramente que le haya pasado. En mi familia había un familiar que de pequeño, pues, tendría como 5 o 6 años, en la cocina, no sé, no me acuerdo muy bien lo que le pasó, total, que se le cayó un cazo de aceite hirviendo en la cabeza y solo tuvo una carbita por aquí, no sé, pequeña, por esta parte, más o menos, ¿vale? Entonces, el que te vea le va a dar igual. Puede ser que te sorprenda, que te impacte, es lógico, es humano que te afecte, pero ya está, ¿vale? Y ahora os voy a poner un ejemplo muy práctico, ¿vale? Y entonces, este vídeo os voy a dar dos conceptos antes de decir el caso práctico. Escuchar sabemos lo que es, y oír también. Que aunque parezca que es lo mismo, no es lo mismo. Oír es, yo estoy escuchando el ventilador de fondo. Eso es oír. Puedo oír a veces los pájaros de fondo. Puedo oír trompos, obras, lo oigo. Pero cuando yo estoy aquí grabando para vosotros, yo escucho. Por eso muchas veces bajo y subo. No tiene que ser siempre por eso, pero a veces por eso. ¿Vale? Eso es oír. No presta,
oyes el sonido pero no le prestas atención. Escuchar, ¿qué quiere decir? Yo estoy en mi habitación y escucho a mi familia moverse por la casa, ¿vale? A moverse por la casa. Y yo muchas veces me detengo a escuchar de lo que están hablando, por si necesitan mi ayuda o por cualquier cosa. Eso es escuchar, ¿vale? También porque soy un poco cotilla y quiero escuchar de lo que están hablando. Eso es escuchar. Estoy escuchando el ventilador. Y a veces se para uno a escuchar por si escuchan un ruido raro para apagarlo cualquier cosa. O el que esté con la obra se pone a escuchar a ver quién es el que está hablando, si es un vecino o no, para saber qué está pasando, lo que sea, o por ser cotilla, básicamente. Entonces, escuchar es oír con matices y prestar atención a lo que se comenta, ya no sea en este vídeo, en lo que sea, y pararse a analizar. Y el oír solamente es oír lo que quiere uno para meter cizalla. Cizaña, perdón. Cizalla es un cortacadena. Para meter cizaña, ¿vale? Para meter peleas, para meter confusión. Que para eso sí sabemos. Para meter confusión sí sabemos. Pero para tener un mínimo de lección o un mínimo de valores, para eso no sabemos. Pero para tener un mínimo de conocimiento de cómo bueno, ya sabéis todo lo que hemos comentado antes de los demás, pues sí sabemos. Entonces, lo que os quiero decir, ahora vais a ver el resultado, ¿vale? Es cierto que hay vídeos que no he puesto la cara, porque sí es cierto que me molestaba mucho y yo no iba a estar parando la cámara, apagando la luz, apagando esto, porque entonces no termino nunca. Entonces yo lo que hago es que quito la cámara, lo dejo oscura y evito que me escuece. Y aún así me pongo yo muchas veces a hacer así, ¿vale? Porque me quema, me escuece. Y no me pongo mucho tiempo porque quiero, hombre, no quiero estar tampoco mucho tiempo con el monitor y eso, porque eso también te desprende calor, en fin, ciertas cosas. Puede que a lo mejor haya capítulos, ¿vale? Porque mira, yo tengo ya Far Cry New Dawn, Resident Evil, grabado entera toda la serie. Pero estoy grabando otras dos series, ¿vale? Entonces, puede ser que haya capítulos que lo ponga sin cámara. Porque a mí el tratamiento yo lo estoy grabando hoy miércoles 17 de septiembre. Y a mí me lo van a dar mañana jueves 18 de septiembre. Y yo el 19, que es viernes, me pongo a grabar, bueno, pues una serie, ¿vale? Que no quiero decir yo cuál es ahora mismo. Puede ser que en algunos capítulos salga sin cámara. Yo a día de hoy no puedo decir sí o no, porque no sé lo que me van a hacer mañana. Esto es una lotería, no se sabe lo que te van a hacer, ¿vale? Pero puede ser que haya capítulos que salga sin cámara por ese motivo. Pero si no, el que está aquí sale con cámara de forma para que veáis que no hay que tener miedo ni complejos de eso, ¿vale? Evitar estas mafias que nos comen la cabeza con que tenemos que tener los dientes blancos, que hay que estar moreno, que hay que tener en ciertos casos el pelo rubio, ¿vale? Que hay que tener cierta talla de sujetador, que si esto, que si lo otro, ¿vale? Y los labios que parece un pez globo y demás. Y no, ¿vale? ¿Qué pasa con eso? Que luego cuando nos quedamos en el quirófano con una intoxicación, queremos denuncia, queremos de todo. Pero el daño lo tienes hecho ahí y a lo mejor es irreparable, ¿vale? Y el que se ponga labio, el que se ponga, bueno, todo lo demás, al fin y al cabo, ¿para qué es? Y además siempre se operan de lo mismo, ¿vale? ¿Para qué es? Para la libidinosidad, ¿vale? Para aquel que no lo sepa, para la lujuria, ¿vale? Y entre otras cosas. Para eso es. Porque si no, yo no me opero de eso, ¿vale? Y si es como tú piensas que así es como vas a encontrar al amor de tu vida, es porque te lo venden así, ¿vale? Entonces, si tú te vas con una persona, vamos, con tu cuerpo natural, sin retoques extras y demás, con tu cuerpo natural, te vas con una persona y te rechaza porque no tiene el tamaño de sujetado que le gustaría, o por ejemplo, o más labios, lo que sea, pues no es la persona ideal, porque entonces te estás buscando por el físico. Que si te acepta como es, porque das el perfil, el día de mañana voy a encontrar otra persona que yo la veo mucho mejor y se van con ella y luego sufrimos lo que sufrimos.
¿vale? Pero el que te acepte con esos defectos sabiendo que tú lo has reconocido, que eso es una gran ventaja y así sabe ya por dónde puede ir esa persona, esa es la que te va a convenir en el día de mañana, bueno, que por extrañas circunstancias de la vida puede ser que rompáis. Eso verás. Pero puede ser una ruptura de mutuo acuerdo, vamos a llamarlo así, que bueno, por ciertos temas de infidelidad y demás, ¿vale? Que siempre está todo por medio. Aquí siempre hablamos de que queremos la paz mundial, que queremos fuera de centros educativos, de trabajos, etcétera, el acoso, bullying, lo que sea. Pero los políticos, ¿vale? Que se supone que serían de nuestros padres, ¿vale? Porque al fin y al cabo son los que nos ponen las normas, los que nos ponen unos valores, ¿vale? Cuando te dicen hay que portarse bien, no hay que robar, no hay que pegar, y son los primeros que lo hacen, como hemos visto últimamente aquí en España, bueno, con el gobierno central, que vaya lo que hay metido ahí, ¿vale? Y a mí eso me da vergüenza porque la mayoría son padres o están casados, ¿vale? Que están dando la cara a un país, ya no a un país, sino al mundo entero. Y estamos hablando de que tienen ya 40 años la mayoría de media. Y con esa edad tú haces eso, tú estás podrido ya, ¿eh? Tú estás podrido ya, la verdad. Y el hacer todo eso, al fin y al cabo, es indirectamente hacer un pacto con el diablo. Porque tú te codeas después en tu día a día con toda esa manada de serpientes, ¿vale? Y de ahí no sales. Y si tú quieres estar con esa serpiente, es porque tú quieres eso, tío. No hay otra. Por eso, el que tenga las defensas malas, defensa me quiero referir en el tema de ánimos, ¿vale? En el tema mental, el que esté de bajón, ¿vale? El que, por ejemplo, eh, ahora bueno, ahora, a ver, sin malos rollos, con el tema este a ver si me sale, de la homosexualidad y demás, ¿vale? No hay que tener complejos, pero evitar, ¿vale? Y eso todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo piensa, pero ahora uno lo dice aquí públicamente y se te echa todo el mundo en lo alto, ¿vale? Pero yo porque sea homosexual, ¿vale? Y tenga miedo de lo que piensen mis padres, de lo que piensen mi entorno y demás. Como yo tengo miedo, ¿qué hago? Pues me junto con ese grupillo, ¿vale? Del mismo, de la misma sexualidad, creo que se puede utilizar ese término, ¿vale? Y siempre tendemos a irnos a por los radicales, que son los que vemos después en las manifestaciones, ¿vale? Y se aprovechan de esa gente y el gobierno incitan a ellos también, porque la mayoría serán hasta pagados para conseguir votos. Y eso al final es el mal camino y luego son los que vemos con muchas enfermedades, pero no estoy hablando de ellos, estoy hablando de la mayoría de manifestantes, la mayoría de antisistemas que vemos por ahí en la calle, en la manifestación que vimos en Madrid con lo de las huertas ciclistas, que bueno, eso es otro tema. Y podemos ver bien los que salen ahí, son esos tipos de personas que estoy definiendo y muchas más personas que tampoco quiero definir para no ser el tema del vídeo. Esos son serpientes, son maldad y hay que evitar eso. Si yo por ejemplo tengo gafas o estoy rellenito o yo que sé, o por ejemplo soy homosexual y me siento mal, pues mira, estoy en el colegio, o se lo comunico por ejemplo al orientador escolar o a mi profesor, o hablas con tus padres, tú no sabes cómo van a reaccionar, ¿vale? No sabes nunca cómo van a reaccionar, que a lo mejor se alegra simplemente por el hecho de contar eso, ¿vale? ¿Que se enfadan? Bueno, ya sabes el resultado, pues entonces ya recurres a otro tipo de personas, pero nunca recurrir a eso porque al fin y al cabo es como el que estoy en el colegio, ¿vale? Yo voy al instituto en tercero de la ESO con, yo que sé, con 14, 15 años, ¿vale? Y ahora tengo yo los que estudian, que al fin y al cabo son los que están en la luz, o los chulos, ¿vale? Los chulos, los matones, o lo que sea, ¿vale? Es que con esta gente no me voy a entretener porque esta gente nada más que piensan en lo mismo. Pero es que con los matones, hombre, con el ligoteo, yo voy a ser popular, voy a caer bien a la gente, sí. Pero que después te vas a encontrar en la esquina, en estudio, hinchándote droga, haciendo maldades en la cárcel y sin nada. Porque tú has preferido eso. ¿Vale?
siempre cae el que se une por eso, porque luego el que más o menos es el líder del grupillo, a veces tiene no sé cómo decirlo, ese arrepentimiento, que es una gran labor por su parte y no hay que juzgar ese cambio. Prefiere dejar esa vida y decir, vale, he perdido el tiempo, quiero yo seguir la vida que yo no debería de haber rechazado de mis otros compañeros que sí estaban estudiando. Te va a costar más, sí, porque llevas más tiempo perdido que tus otros compañeros, pero has visto la luz. Pero ¿qué pasa? Ese pelele ha decidido irse por ese grupo, ha echado todo a perder. Ha echado a perder su familia, lo ha echado a perder todo. Y luego viene los arrepentimientos y viene la furia y le echa la culpa a su padre, a su pareja o a quien sea el motivo del por qué está ahí. Y siempre te dirá, es culpa tuya porque tú no me aceptaste con no sé qué, no sé cuánto. Y no lo contaste. Y es una ira que se te queda dentro. O una pena, que la pena a veces se provoca en ira y la ira nos niebla. Y a veces nos metemos una oscuridad dentro, nosotros mismos, que no podemos salir y eso después se contagia. Es como una enfermedad. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Con esto, el que tenga complejo, evitar todo lo que nos quieran vender, que todo es una mafia, todo es mentira, ¿vale? El que tenga complejo, que por desgracia, ¿vale? O afortunadamente para algunos, porque se lucran con eso, que no quiere decir, ¿verdad? Que ahora está saliendo muchísima gente con que son homosexuales. ¿Por qué quiero decir ahora? Porque afortunadamente y desgraciadamente también el sistema político, el sistema de vida que tenemos ahora mismo en este país al menos, nos permite salir a la calle y lucir, ¿vale? Sin complejo alguno, de nuestra sexualidad o de nuestra cara o de lo que sea, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Desgraciadamente, me quiero referir con eso porque se aprovechan y ahora intenta manipularte con eso. ¿Cómo qué? ¿Vale? Y esto no estoy metiéndome con nadie, repito, siempre es humildad y hay que escuchar siempre. Y lo repito, hay muchísima gente que opina lo mismo, ¿vale? Pero cuando uno lo dice públicamente, todo el mundo se vuelca. Y a mí me da igual que me pongáis aquí a freírme con comentarios, que a mí me da exactamente igual. Yo sigo para adelante, ¿eh? Yo sigo para adelante. Entonces, el gobierno se lucra con esto por el simple hecho de que, como sabe que hay gente que lo están pasando mal psicológicamente, porque en sus casas los padres los maltraten, cualquier cosa. A veces hay personas que son heterosexuales, pero como ese grupo, al principio, como cualquier otro grupo, malo, pero parece benévolo, a simple vista, acabas metiéndote. Te acogen. No eres diferente, eres eres un igual. Pero ¿qué pasa? Que después empiezan como todos los grupos, pero en el caso este, que yo lo he podido ver en primera persona, que tú empiezas, uy, vale, pues tú hablas, no sé qué, no sé cuánto, pero cuando ya lleves un tiempo que ya te hayan echado la red y te hayan pescado como una organización terrorista, que es lo que hacen al final, te pescan, ¿vale? De ahí ya no puedes salir. ¿Por qué? En el caso este, ¿vale? En el caso de, por ejemplo, en el grupo este de homosexuales, muchas veces se meten personas, como he dicho, heterosexuales hay porque lo ven un grupo seguro, un grupo bueno, pero cuando ellos quieren, se van a meter en su mundo. Y a veces, por desgracia, no estoy diciendo que sean todos, ¿vale? Todos los grupos sean así. Pero a veces, por desgracia, nos inculcan liberación, en el sentido de, uy, mira, vamos a probar ciertos, a ver cómo lo puedo decir aquí para que tampoco esto sea muy fuerte, porque esto es un contenido para todos los públicos, tampoco quiero utilizar ciertos vocablos para eso, aunque sea fino, pero a ver, pero vamos a probar ciertas relaciones amorosas, ¿vale? Porque, hombre, como ahora el gobierno se mete con el tema de los ellos, no sé lo que soy, nos te están comiendo el coco para personas con vulnerabilidad mental, que por desgracia muchos menores con 5 o 6 años y hasta mucho menos y hasta más grandes tenemos,
por culpa de la sociedad que están inculcando los políticos solamente para llenarse los bolsillos y quedarse en el poder, pues esas personas dicen, uff, esto lo he visto en la tele, puede ser bien, vale, este grupo me lo está dando y me lo están diciendo lo mismo que en la tele, pues voy a probar, y al final esas personas se arruinan y sinceramente no sabe lo que es y acaba en un vicio. Pero no estoy hablando en ese colectivo, que se está dando últimamente, no se habla porque no interesa, pero se está dando últimamente. Pero estoy hablando con el grupo de matones, con el grupo de hippies y de todo, ¿vale? Pero yo he visto personas hippies que están en el mundo real, no están ahí pegando gente y deseando de matar a un policía porque están en contra del sistema. Yo he visto a personas hippies, ¿vale? Bueno, ese tipo de vivir, ¿vale? Que viven, que sí, con la madre tierra, bueno, en fin, sabéis lo que quiere decir eso, ¿no? Pero que están aquí, acatan las normas y están en la realidad. No están ahí siempre buscando una pelea, una bronca y demás, ¿vale? Entonces, evitar todos esos grupos. Siempre hay alguien ahí intentando buscar personas buenas. Siempre hay alguien intentando ayudar. Que puede ser que tu padre se ponga a la ofensiva, o tu madre. Pero que sí, que los dos también se pueden poner mal. Pero si hay alguien que tenga más parientes en la familia, pues seguramente que ellos te pueden ayudar. Pero lo mismo, que hoy hay mucha maldad, también hay mucha bondad, ¿vale? Y es mucho más fácil encontrar en estos tiempos, porque tiempos atrás, ¿vale? El que haya estado en los años 50, 60, sabrá que no ha podido hacer esto. Y lo que pasa es que nos estamos acomodando, nos estamos acostumbrando a que la ley está toda siempre a favor del menor, a favor de estos colectivos, feminismo y demás. Y esas mujeres, esas personas de cierta orientación sexual, personas con cierta raza, ¿vale? De aquella época, vienen ahora al futuro, a nuestros tiempos, y seguro que se enfrentan a lo que están reivindicando eso hoy en día, porque en su día una mujer no podía salir, no podía hacer nada, nada. Es más, la sometían a malos tratos, bueno, en fin. Un extranjero en el país no era bien recibido, ¿vale? Aunque fuese blanco, ¿eh? O, o por ejemplo, que eso había muchísimo en la época. Solamente por ser homosexual, que en la época solamente había eso. Homosexuales, no había esas cosas que nos están inculcando cada vez más los políticos y encima en los colegios, que no son temas para inculcar en los colegios. Los colegios están para aprender a leer, a multiplicar, aprender idiomas y pasárselo bien. No meter temas políticos que no vienen a cuento, que un niño con esa edad no sabe nada. No sabe nada. Y eso es para mí como las organizaciones terroristas que te meten en internet tonterías para captarte y aprovechar esa vulnerabilidad de no tengo familia, no tengo nada y esta gente me acoge y no te están acogiendo, ¿vale? Evitar todo eso. Evitar, si alguien se ríe, le sonreí o paséis de él, ¿vale? Que luego sí, que luego imparten violencia contigo, ¿vale? No va a venirse abajo, porque si te pasa eso es porque vas a hacer algo fuerte en la vida y esas fuerzas oscuras, ¿vale? Pues te impiden que tú avances, que te vayas por su camino, ¿vale? Porque por eso en su camino nunca te pasa nada, porque estás en la oscuridad, pero cuando la oscuridad quiera reemplazar una oscuridad más fuerte, te va a hacer así y te deja vendido a tu merced. Y la luz te va a costar mucho más alcanzarla porque esa luz ve esa oscuridad y no quiere que tú le vayas a hacer daño, porque es lo que suele pasar. Pero siempre hay una luz más fuerte que te intenta rescatar, pero en lo más complicado. En lo más complicado. Cuando tú estás en tu casa, en el salón, por ejemplo, ¿vale? Tienes una bombilla en el centro del salón, ¿vale? Tú estás bien, tú estás tranquilo, estás viendo, ¿no? Lo que tienes en tu entorno, estás pacífico, pero un día se te funde, y estás oscura, no ves, y dice, bueno, ya mañana, cuando amanezca, pongo la bombilla. Pero ¿qué pasa? Puede coincidir que estés trabajando, estés haciendo cualquier cosa, o simplemente estás en tu casa, o no hay luz,
no le echas cuenta. Llega la noche, pasa lo mismo. Otra vez la oscuridad. Y esa oscuridad se va haciendo mucho más grande porque no has corregido eso, ¿vale? Y se te está haciendo mucho más oscuro porque te agobia ya el no poder ver. El no poder ver. Entonces, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando hasta crearte una ira que tú mismo podrías haber evitado y eso después provoca hecatombes. Pero ¿qué pasa si tú coges y dices, se me ha ido la bombilla? Pues yo voy a sustituirla, la cambio esa que ya está mala y pongo una nueva, una que dé luz. Y así sigo estando en la luz, sigo estando bien. Cuando llegue la noche sigo teniendo luz. Evito esos problemas, ¿vale? Pero ¿qué pasa ahora con la bombilla convencional que tenemos en nuestros hogares, en nuestros negocios, etcétera? ¿Por qué no hay una bombilla que pueda tener energía infinita? Porque, hombre, tenemos que si SpaceX con sus cohetes medianamente futuristas como pueden y se destruyen al momento. Tenemos robots autómatas, eso es para muchos años más adelante, que lo hemos podido traer más a un tiempo más temprano, ¿vale? Pero luego un cáncer normal y corriente no se tiene cura. Pero para algo muy futurista sí se tiene avances, ¿vale? Pero ¿por qué? Ahora vosotros pensáis un poquito el por qué no existe una bombilla que no te dure infinitamente. O al menos, por lo menos, un porrón de años. Porque la primera bombilla que se hizo todavía está en Londres, creo que es, si no recuerdo mal, que es donde se hizo la primera bombilla. Todavía está encendida, ¿eh? Desde el 1800 y pico, si no recuerdo mal. Las bombillas de antes aguantaban una barbaridad de años. ¿Por qué ahora dura mucho menos? Porque la oscuridad necesita, en cierto modo, la luz. Necesita la luz porque con la luz sí hace negocio, ¿vale? Que con la oscuridad, con esa maldad, hace negocio entre ellos, sí, pero tiene que haber siempre luz para poder hacer el doble o hasta el triple de beneficios que con la oscuridad, que ya al fin y al cabo lo tiene, ¿vale? Yo te pongo una bombilla que te durará toda la vida. Yo no vendo bombillas. Basta siempre la luz. Yo no quiero que estés en la luz. Quiero que estés en la luz siempre. Luego en la oscuridad. Y así, ¿vale? Y tienes que desembolsar un montón de dinero. Entonces yo espero que esta primera parte haya quedado algo claro y os haya servido de ayuda, ¿vale? Y esto, tomároslo como queráis tomároslo. Siempre en el que haya escuchado será en el buen sentido, ¿vale? Porque el que oiga se lo tomará siempre en el mal sentido, que es lo que le gusta y lo que se alimenta, de lo que se alimenta de la oscuridad, ¿vale? Entonces, habrá partes que no sirva de ayuda porque no sea vuestro tema. Pero yo he querido globalizar todo, lo que pasa que está al fin y al cabo todo relacionado con los complejos, ¿vale? Y deciros que el que está aquí, que lleva 6 años, que empezó con 16 años de hecho, con esto, ¿vale? Ha habido veces que no ha coincidido o que me molestaba más la cara, que no ha sacado la mancha en todo su esplendor. Pero sí es cierto que luego ya he sacado la cara cuando me encontraba bien, que aún así se notaba resaltado. Y hay vídeos recientes que se puedan apreciar. La última vez fue en enero de este mismo año, ¿vale? Pues enero-febrero habrá vídeos por ahí porque yo grabo con muchísimo tiempo de antelación. Se podrá apreciar esto un poquito más resaltado en color negro más bien, o morado. Y entonces aquí, el que está aquí, si puede, ¿vale? Siempre y cuando pueda y según lo que yo he comentado, si me encuentre bien, pues sacará en los vídeos ese rostro. Yo espero que esto sirva de ejemplo y de ayuda para vosotros en el día de mañana y en el presente sobre todo. Porque a lo mejor vosotros ahora mismo no tenéis nada, pero en un futuro sí. Y para el que lo tenga en el presente, que les sirva como de apoyo o ayuda emocional, ¿vale? Así que, bueno, os dejo con la segunda parte del vídeo y vamos a sacar las conclusiones finales. Bueno chicos, estamos ya llegando al final de este vídeo, estamos ya con la segunda parte de este vídeo que hemos visto el antes.
y una breve introducción. Bueno, breve, una introducción buena. Y ahora estamos con la segunda parte, ¿vale? Aquí no se ve con tanto detalle, ¿vale? Pero de todas formas os estaré dejando alguna toma. Entonces, yo lo estoy grabando el día 19 en vez del 18, pero porque básicamente no tenía ganas de ponerme, ¿vale? Entonces, bueno, está igual, no se ha regenerado nada, sigue estando todo igual. Entonces, el que está aquí se va a poner, bueno, todo el tiempo que le dure, todo el tiempo que me dure, ¿vale? Esta vez, básicamente, no ha sido tanto, ¿vale? Entonces, no me perjudica, al no ser que haya en algún momento clave que me moleste, ahí no lo puedo saber yo. Pero de momento no me molesta, de hecho estoy grabando esto y después voy a seguir yo con mi rutina, ¿vale? Grabando mis series que tengo todavía pendiente por grabar. Y el que está aquí va a seguir grabando con esto, ¿vale? Ya que estoy ya de cara al público, ya que estos vídeos van rodando por todo YouTube, incluso externos, plataformas o fuentes externas a YouTube. Y el que está aquí va a salir con esto, porque esto la verdad es una seña de identidad, ¿vale? Y aquel que tenga algo similar o está recibiendo un tratamiento parecido a este, ¿vale? Que se vean marcas o cualquier cosa en la cara o en cualquier parte del cuerpo, en fin, hombre, si está en la espalda o está aquí, por ejemplo, tú en tu día a día eso no lo vas a enseñar, a ver, eso es lógico, pero por ejemplo, si vas a la playa, cualquier cosa, ¿vale? Ya no estoy hablando, hombre, porque esto es más delicado, ¿no? Pero por ejemplo, una marca, ¿no? Una cicatriz, que si lo enseñáis, pues lo enseñáis, no pasa nada, eso es algo único. A no ser como es en mi caso, que es algo perjudicial para un futuro, pues entonces sí, por ejemplo, si tenéis una verruga o cualquier cosa, ¿no? Que se vea, que a lo mejor a vosotros no os importe, pero en un futuro puede ser perjudicial, pues esas cosas mejor tratárselas, ¿vale? Pero lo que yo quiero, donde, donde quiero ir yo a parar con este vídeo, es básicamente, y ya con esto termino, que dejemos de influenciarnos por lo que nos dice la gente de internet, la gente de los anuncios, la gente del gobierno, básicamente porque te están llevando al campo que ellos quieren, ¿vale? Es el de tu prejuicio y el de tu inseguridad, y yo te estoy dejando, ¿vale? Que tú vayas a esos tipos de clínicas para tú retocarte, a esos tipos de ambientes y demás, ¿vale? Y tú tienes que tener tu propia seña de identidad, ¿vale? Tu propia personalidad, ¿vale? Que es lo que te hace único. No voy a volver a repetir todo lo anterior, básicamente es para esto, ¿vale? Para que veáis el después. Obviamente, los vídeos que vosotros vais a ver, yo no sé esto cuando lo estaréis viendo, pero seguramente que estaremos con Far Cry New Dawn y Resident Evil. Como ya he comentado, esa serie ya está grabada. Ya está subida, bueno, subida completa, pero no pública, ¿vale? Por tanto, yo voy a seguir con... Uy, que le di al micrófono. Con la primera parte del vídeo, es decir, con la mancha roja. Y en las nuevas series que veamos, en los primeros capítulos, lo mismo. Entonces vosotros notaréis el cambio, obviamente, porque esto no pasa desapercibido, el cuando ya se está empezando a grabar. Entonces, esto yo no lo hago básicamente por tener una audiencia, ¿vale? Para que la gente vea este vídeo, ya no es que les ayude, sino de esta forma lucrarme y tener audiencia, no. Esto lo hago para dar ese grito de libertad que queréis mucho y lo tenéis ahí dentro y no podéis porque no tenéis esa fuerza, ¿vale? Y el que está aquí, yo no sé dentro de unos años a dónde voy a llegar con mi canal de YouTube y que sea una referencia para todos vosotros. Porque si es por tema de audiencia, podría haberlo hecho a mi favor, haber tirado por otras cosas. Y yo lo que he hecho es defender básicamente esos principios, defender en cierto modo la integridad de ciertas personas que no pueden mostrarla porque se sienten débil, ¿vale? A causa de muchos factores, ya no internos, sino externos, ¿vale? Sino que en este vídeo se ha atacado a todas esas personas, grupos, etcétera, que infectan a las personas que no se lo merecen. Porque si es por audiencia, cuento tres cositas bonitas, suena bien y ya está. Y no, y lo que he hecho es
promover, en cierto modo, una libertad que vosotros, la mayoría de vosotros, no os habéis dado cuenta, por desgracia, porque te atrapa. Es como los insectos, a esa luz tan fuerte que ven por la noche, que los atrapa y cuando llegan ahí ya no pueden salir y es una, pues la muerte sentenciada. Básicamente, pues esto es lo mismo. Entonces, daros la luz que necesitáis para poder ver y esquivar, eludir esa oscuridad tan grande que nos promueve nuestro entorno. Así que nada, yo espero que esto sea un apoyo, pues como una fuerza que vosotros no habéis podido sacar, pues el vídeo concreto, el vídeo clave, que es lo que os activa esa luz interior, que no os atrevéis a sacar por miedo a muchas cosas, pues yo espero que esto sea de ayuda. Y ya os digo, esto es cara al público, que esto se ve, ¿vale? Y el que está aquí va a seguir para adelante. Y habrá gente que este vídeo lo critique, lo tache, por el simple hecho de que solo oyen, ¿vale? Solo oyen, y el que solo oye te choca muchas veces, ¿vale? Pero el que escucha evita ese choque, sigue para adelante. Y sigue para adelante. Pero el que oye se va a llevar el muro por delante tarde o temprano. Entonces, vosotros no tened miedo. El que sea homosexual o que tenga ciertos problemas, ya sea de acoso, de lo que sea, comentarlo, que no pasa nada, ¿vale? Porque a veces sí es cierto que eso pasa. Estamos viendo cualquier cosa, las noticias o un caso, ¿vale? De robo o lo que sea, y siempre hay un familiar, ya sea tu padre, tu madre, etcétera, que comentan eso, pues vaya ratero, yo lo metí en la cárcel tal y tal, no esos tipos de comentarios. Y tú casualmente, pues te ha pasado por la cabeza un día robar un bolígrafo y te arrepientes, que eso es un gran paso y no hay que avergonzarse de ello, ¿vale? Entonces, tú quieres contárselo a tus padres y tú escuchas esos comentarios y te dan miedo, ¿vale? De que se te vayan a poner a la defensiva o cualquier cosa. A la ofensiva, perdón. Y a lo mejor es solamente comentarlo. Lo comenta. Igual que el que dice barbaridades y son frases hechas que no tienen sentido, ¿no? Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Entonces, comentarlo. Que por ese boli no os podéis imaginar el daño que os podía hacer. Lo comentáis y seguramente que se rían. No en el sentido de humillación, sino en el sentido de gloria, ¿vale? La palabra gloria tiene muchos significados. Entonces, en el sentido de gloria quiere decir de que mi hijo ha tenido el valor de decirlo, se ha arrepentido, se lo ha contado a sus padres, ¿vale? Entonces te van a apoyar y no es tanto como tú te lo montas, que es cierto que hay ciertas edades, no estoy hablando en el grupo infantil ni juvenil, sino en el mundo también de los adultos, ¿vale? Que hay situaciones en las que nos montamos un cacao mental porque eso para ti es importante y eso es de agradecer porque te afecta y eso es como tener empatía, ¿vale? Y en cierto modo es una responsabilidad hacia ti, ¿no? Quieres tú mejorarlo, quieres resolverlo, ¿vale? Y el tú afrontar eso y enfrentarte y contárselo a quien sea, ¿vale? Eso la verdad te reconforta. Y hay alguien que se te echa en lo alto y bueno, empieza a decir, no a venirse abajo, porque a lo mejor esa persona ha tenido un mal día y es lo suficiente que alguien te cuente, aunque sea que es la hora, que es el detonante y explote por el estrés de esa persona. Y no hay que echarle la cruz ni decir vaya tela como... Porque eso es humano, ¿vale? Que se debe de controlar. Sí, pero a ver, es humano. También debido a la situación en la que nos someten también, porque tanto como hay que tener una vida suave, una vida, pero ellos no hacen el intento tampoco para que tú lo tengas. Es más, quieren más sobrecarga para lo mismo, para que tú recurras a ciertos lugares donde te sacan dinero para tu salud mental o física. Entonces, contarlo, no tener miedo,
que seguro que te apoya. Lo mismo que si hay alguien que no te apoya, no va a venirse abajo. Hay alguien siempre que te apoya. Siempre hay alguien ahí. ¿Vale? Y si de repente al contar eso se vuelve tu entorno familiar algo hostil, pues siempre hay alguien en tu colegio o alguien cercano o autoridades o alguien que pueda hacer que eso cambie, que eso mejore, ¿vale? Y no hay que tener miedo. Así que bueno, yo creo que este vídeo, yo creo que ha sido muy completo, muy largo, pero había muchos detalles, muchísimas cosas que recalcar, que contar, que matizar, ¿vale? Y que profundizar. Entonces, con esto me despido. Que os vaya bien, ¿vale? Yo espero que esto os vaya bien. Y ya, un último apunte. Aquella persona que haya tenido una experiencia en el pasado o en el presente con alguien de su entorno, ya sea compañero de trabajo, etcétera, ¿no? Que se haya portado mal, en el sentido de que haya sido muy pesado, o que haya sido, por ejemplo, un poco travieso. No estoy diciendo abusón, abusón en el sentido de violento, ¿vale? Diciendo en el sentido de travieso, que te hayas jugado ciertas trastadas en el pasado o en el presente, y que luego esa persona se arrepiente y va hacia ti y te pide perdón de corazón, y eso uno lo nota, ¿vale? Siempre y cuando escuche, no obcecado siempre en la ira y en la venganza y en todo eso, porque entonces no prosperamos. Y esa persona, con ese avance que se ha dado cuenta, le tienes que dar tú ese voto de confianza y perdonarlo, porque eso es un regalo que le estás dando a esa persona y esa persona cambiará, ¿vale? Y eso siempre hay que tenerlo en mente, no llevarnos por la ira, por la venganza, por todo eso, porque no vamos a ningún sitio, y hay que saber perdonar. Obviamente hay casos en los que no se tiene perdón, ¿vale? Por mucho que se arrepienta después, ya tiene que ser un arrepentimiento muy gordo, pero ya no eso, es que lo demuestre en su día a día a lo largo de su vida, ¿vale? Entonces sí puede ser que reciba cierto perdón. Estoy hablando de casos muy extremos, muy macabros. Bueno, en fin, no hace falta que entre en muchos detalles. Pero eso, por ejemplo, has tenido un hijo, un familiar o alguien conocido que te ha robado algo alguna vez, o es cierto que ha sido algo mal hablado, en fin, ya sabéis, ¿no? Ese tipo de cosas malas, y se arrepiente porque ha entrado en razón y ha dicho, uff, es que estaba pensando, y a lo mejor resulta es que había algo interno en él que no se había dado cuenta, por una depresión de algo, o por cualquier cosa, y lo ha afogado de esa forma, ¿vale? Se ha desfogado de esa forma, y se arrepiente. Eso está en una persona en decir, vale, te comprendo, porque eso a lo mejor te ha pasado a ti y nadie te ha dicho nada porque, porque no ha surgido la ocasión o tú no te has dado cuenta. Pero a lo mejor en esa persona hacia ti, lo mismo que tú has podido hacer en un pasado a alguien, no te has dado cuenta, y a lo mejor esa persona que te lo está haciendo te afecta, ¿vale? Y hay que perdonar siempre, ¿vale? Que el perdón siempre es una evolución hacia la paz y hacia la luz. No estoy hablando de una paz mundial, pero sí, en cierto modo, vamos llenando más el campo de bombillas, y no vamos apagando la bombilla de esa persona. Porque si esa persona ha tenido un brote de luz en esa bombilla apagada que llevaba mucho tiempo, tú tienes que reavivar esa bombilla y que no se apague. Pero si tú la rechazas, si estás ahí en la ira y estás obcecado u obcecada en hacerle la vida imposible y hacer que pague, esa bombilla va a temblar, y a lo mejor puede ser que no vuelva a esa oscuridad, sino que entre en un periodo de angustia y demás que a lo mejor ya no se merece, en cierto modo, y busca la luz. Y te estás autocastigando, ¿vale? Y luego te enterarás cuando esa persona, crees tú, que ha pagado por lo que ha hecho, que a lo mejor no es tanto, pero la mente humana a veces con la ira, con la furia, se nubla y se crea unas películas que no están ahí, que es cosa de tu cabeza. Vas a hacer que pague esa persona. A lo mejor esa persona dice me lo merezco, y a lo mejor no es tanto, pero también esa persona se monta ahí después un cacao que ahí se queda, ¿vale? Y luego cuando todo ya se calme,
vas a tu casa, te pones sentado en el sofá a mirar la televisión o a mirar el entorno, luego te entra el bajón por decir, anda, me acabo de enterar que esta persona ha estado tanto tiempo arrepintiéndose, intentando buscar esa persona, después de lo que le habrá conllevado buscar encontrar esa persona para pedirle perdón. Eso siempre hay que tenerlo en la mente y dejar nuestra frustración, nuestras iras a un lado. Lo que pasa en casa se queda en casa, lo que pasa en el trabajo se queda en el trabajo y lo que le pasa a uno a solas, pues se queda a solas. Es cierto que a veces sí se te puede elevar el tono cuando alguien te pregunta debido al estrés, pero, pero siempre hay que llevar eso por delante. La luz, el perdón y lo que es más importante, la compasión, ¿vale? Así que con esto yo creo que ya está todo terminado y espero que os ayude, ¿vale? Y ya veremos, ya vais a ver como todos juntos poniendo nuestro granito de arena en esas bombillas medio apagadas o apagadas, podemos hacer un equipo bastante grande y bastante fuerte, porque habrá tiempos que hagan falta tener un haz de luz bastante cercano, ¿no? Tener un equipo, una familia con un gran campo visual, con un gran campo de luz, porque habrá tiempos no muy lejanos en lo que la oscuridad vaya a más y la luz necesite su apoyo, porque si vamos nosotros por nuestra cuenta apagando llamas sin mala intención, pero causado por esa oscuridad, al fin y al cabo nos quedamos solos. Yo no digo que este vídeo os sane las heridas al 100%, pero por lo menos que os cure, ¿vale? Que os trate esas pequeñas heridas, esas pequeñas dudas que tenéis hacia ciertos problemas vuestros personales y sea de fuerza, de impulso para alcanzar vuestra felicidad y vuestra libertad. Así que nada, saludos, cuidaos y nos vemos aquí con nuestros próximos vídeos en el canal.